que tenemos aquí en la Unidad de Administración del Conocimiento del CIDIX. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Garza Villarreal. Me dispongo a dar una breve presentación de su currículum. El doctor Eduardo Garza es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo su doctorado en medicina, con enfoque en neurociencias en el Center for Functionality, Integrative Neuroscience de la Universidad de Aarhus, en Indianápolis, así como un posgrado en la misma institución. Es profesor titular en el Servicio de Neurología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y se desempeñó como coordinador de la Unidad de Neurociencias del CIDIX hasta el 2014. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas de la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Además, tiene un puesto como Visiting Senior Researcher del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Es profesor de cátedra en el Instituto de Neurobiología, Facultad de Psicología y Facultad de Medicina de la UNAM y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac, México Sur, en licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación se enfocan en el uso de la neuroimagen como biomarcador en desórdenes neuropsiquiátricos como la adicción a las sustancias. Doctor, bienvenido. Hola, buenos días. Tengo bastantes diapositivas, así que me voy a saltar algunas, de una vez les aviso, pero no tiene nada que ver con el tabaco, que puedo hablar, pero sí tiene que ver con la adicción y además mucho de lo que hablo es de adicción a crack, que se utiliza de forma inhalada y también tiene sus problemas, no como el tabaco. Pero entonces voy a hablar sobre la investigación que estamos realizando sobre estimulación magnética transcranial en adicción a sustancias y los biomarcadores que usamos en neuroimagen para tratar de estudiarlo. Antes que nada tengo que hablar de mi equipo de trabajo porque pues, la investigación es algo que se hace en equipo. ¿Sí? Tenemos un grupo de trabajo donde tenemos 4 investigadores principales, que bueno, estoy yo, está la doctora Ruth Alcalá, que es psiquiatra, el doctor Jorge González, psiquiatra, y Ernesto Reyes, quien es psicólogo, encargado de la parte cognitiva. De los asociados clínicos tenemos al doctor Hugo González, quien es el jefe de la clínica de adicciones, de donde nuestros pacientes vienen. Mis alumnos, tengo aproximadamente son como 8. Estos alumnos, estos 2 son los que hacen la estimulación y están haciendo doctorado en la UNAM, y los demás bueno, están entre diferentes doctorados en psicología, en ciencias médicas. Y bueno, mis colaboradores externos son en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, Luis, Fernando, Sarel y Eric. En Canadá tengo a Manuel Chakrabarty y Gabriel, que también ellos proveen algunas de las herramientas que utilizo, y algunas de las secuencias son provistas por la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Y bueno, entonces la línea de investigación se basa prácticamente en usar marcadores de neuroimagen, o sea, la neuroimagen como un primer para poder observar cambios biológicos básicamente. ¿Sí? En este caso me enfoco en adicción a sustancias. Y por cierto, si durante la plática me quieren preguntar algo, me pueden detener sin problema, porque a veces hay conceptos que no se conocen bien y bueno, me detienen sin problema. Entonces, lo que hacemos es, cualquier tipo de sustancia de estas puede ser adictiva, ¿sí? El café, por ejemplo, incluso unas son más que otras, por ejemplo. El café no es lo mismo que la heroína, pero tenemos que todas pueden ser adictivas de alguna u otra forma, el tabaco, con la nicotina, etcétera, ¿no? Vamos a ver, el panorama en México se sabe actualmente por la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que esta es relativamente reciente. Antes había una del 2011, actualmente ya se terminó esta, y en esta encuesta, que la pueden encontrar gratis en línea, en la página de la encuesta la pueden buscar. Esta fue hecha en el Instituto Nacional donde estoy trabajando, sin embargo yo no estuve involucrado de ninguna forma, pero en esta encuesta lo que se hizo fue encuestar a todo México para saber sobre el uso de drogas y sobre adicción. Y bueno, lo que se encontró actualmente de 2017 es que el tabaco ocupa más o menos el segundo lugar, el alcohol el primero en cuanto a uso de drogas. Estas son drogas obviamente legales, ¿sí? 17% aproximadamente fuman, 33% aproximadamente utilizan alcohol o han utilizado alcohol en su vida. En cuanto a drogas, que se le pueden llamar a drogas lícitas o ilícitas, aproximadamente el 19%. La marihuana es el primer lugar de uso de drogas que se le pueden llamar de tipo ilícitas, con el 8.6% de personas que las han usado, y la cocaína es el segundo lugar con el 3.5%. La cocaína en general
Se puede, ahorita voy a hablar sobre eso, pero bueno, puede ser inhalada, fumada, por ejemplo, o puede ser inhalada por la nariz. Y en cuanto a adicciones, tenemos que aproximadamente, o se cuentan aproximadamente 500,000 personas adictas a algunas de estas drogas, sea cualquiera de ellas. Es un número importante. Y aquí tenemos otras, parte de las mismas cifras, tenemos el punto 6 de adictos, ¿sí? Esto es en cuanto a adicción o dependencia de las drogas en esta población. Vemos que la mayor población vulnerable aparentemente son hombres entre 18 y 34 años para cualquier tipo de droga, ¿sí? Pero no sabemos si en mujeres es porque no buscan la ayuda, o porque es más fácil de curar, o porque no se hacen adictas tan fácil, eso sí no se sabe. Entonces, en cuanto a adicción, hay diferentes, digamos, líneas en cuanto a qué es una adicción, qué no es una adicción. Actualmente, bueno, nos basamos mucho en las de Nora Volkow, quien es la jefa de NIDA, que es el National Institute of Drug Addiction en Estados Unidos. Sin embargo, yo difiero un poquito, pero lo que manejamos es que es una enfermedad neuropsiquiátrica. Sí, yo difiero un poquito en la enfermedad, pero es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la pérdida de control sobre los comportamientos motivados por recompensa, en este caso la sustancia, que es la droga, y esto es incluso ante consecuencias adversas. ¿Sí? Y lo que se cree también es que está basado en el aprendizaje asociativo, es decir, asociamos algo y se aprende, ¿sí? Y se asocia a una recompensa, y eso está mediado aparentemente por la dopamina, entre otros neurotransmisores. Ahora, ¿cuál es el fenotipo de la adicción? Sí, ¿qué es un adicto? Puede ser un animal, puede ser una persona, porque se hacen estudios en animales, y eso es lo mismo para ambos, ¿sí? Muy importante que en modelos murinos, por ejemplo, el que las ratitas estén autoadministrando o el ratón se está autoadministrando droga, sí, solamente hace adictos al 10 o 20%, es decir, no todos hacen adictos. Igualmente, los humanos he visto en estudios epidemiológicos que no todas las personas que utilizan se hacen adictos. Y eso es importante porque tiene que ver con bastantes cosas diferentes, como la genética, el ambiente, etc. Ahora, en el fenotipo vemos que hay un control deficiente o nulo al consumo de las sustancias, ¿sí? Es decir, no se pueden controlar para el uso, ¿sí? A pesar de las consecuencias negativas. ¿Sí? Uso de polisustancias se refiere a que usan más sustancias. Los adictos a cocaína, por ejemplo, crack, utilizan también mucho tabaco. De hecho, la mayoría fuman. Entonces, va ligado a otras drogas, no nada más a la principal. Hay una falla de dificultad para realizar actividades diarias, ¿sí? Es decir, empiezan a ser disfuncionales en su vida diaria y obligaciones, lo cual los puede llevar hasta ser personas de calle, por ejemplo. Deficiencias sociales, obviamente, tolerancia y síndrome de abstinencia, esto es importante, que decir que toleran más la droga, por lo tanto tienen que usar más, pero obviamente el cuerpo no puede metabolizarlo igual, entonces empiezan los problemas multiorgánicos. Y ahí síndrome de abstinencia quiere decir que si no usan la droga, tienen ya un síndrome que puede incluso conllevar a la muerte. Y no hay cura en humanos, eso es importante. Tampoco en animales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el ciclo de adicción. Esto es una propuesta que se hizo también por Nora Volkow en cuanto a cómo se vuelve una persona adicta. Y esto es muy similar para estudios en animales. Pero muy importante esta parte, aunque se ve chiquita, pero tenemos algo que se llama neuroadaptación, es decir, nacemos de una forma, ¿sí? Tenemos algo ya, el bagaje genético, algo que se haya, como ejemplo que estudia Camacho, que es sobre la programación fetal, es decir, nuestras mamás tuvieron algo que ver también en nuestra preparación, salimos al mundo y tenemos un ambiente, ¿sí? Y también reaccionamos ante el ambiente. Entonces todo eso, sí, ese caldo, lo que va a provocar es, nos vamos o no a ser adictos, aparentemente. Entonces todo empieza con el uso o el binge o la intoxicación con la droga, y después de que se baja el efecto, y eso tiene que ver, son áreas cerebrales que pueden estar relacionadas a este efecto, por ejemplo, aquí sobre todo el estriado. Después tenemos que hay el bajón después de la droga, ¿sí? Y esto puede provocar sensaciones negativas en el cuerpo que lo que hacen es estresarnos y buscar la recompensa. Entonces, después hay una preocupación, anticipación de volver a, sí, es lo que se llama la búsqueda a través de la droga, puede ser el tabaco, puede ser el alcohol, y esto conlleva áreas como el hipocampo, por ejemplo, de memoria, áreas de placer que están relacionadas al placer como el ámbito frontal, y eso los lleva después, ¿sí? A otra intoxicación, etc. ¿no? Entonces es un ciclo que se puede hacer, pero no a todos les sucede, y eso es lo importante. Entonces tenemos que la cocaína, que es la droga que ahorita estoy estudiando, es una droga estimulante, ¿sí? El crack lo estudio más porque es más barato, ¿sí? Es más barato, por lo tanto está mezclado con otras cosas, generalmente produce un high más pequeño, es decir, les dura menos el efecto,
y por lo tanto lo hacen más, ¿sí? Entonces hay más dosis y obviamente como están mezclados con otras cosas provocan más problemas. Y generalmente hemos estado viendo que los estratos sociales que lo utilizan más en México son el socioeconómico medio y medio bajo, es decir, no son personas de calle, son personas como pues taxistas, secretarias, etcétera, no hay de todo, ¿sí? Me ha tocado de todo a los pacientes. Los que usan, por ejemplo, cocaína inhalada, sí, porque el crack se fuma generalmente, cocaína inhalada lo utilizan más personas como médicos, como abogados, etcétera, o sea, porque cuesta más, ¿sí? Produce menos efectos colaterales después, sí hay adicciones, pero es menos que el crack, por ejemplo, ¿sí? Y el precio pues es muy bajo, entonces se utiliza bastante. Ahora, la cocaína actúa bloqueando el transportador de dopamina, que lo que hace es evitar la recantura y bueno, hay más dopamina, por lo tanto el efecto es mayor, ¿sí? Y eso es lo que normalmente pasa y está asociado normalmente al sistema mesolímbico cortical o a la vía mesolímbica cortical. Ahora, ¿qué patologías produce? Pues básicamente un poquito de todo. Hay patologías de la neurona, ¿sí? Se pueden ver ya cambios morfológicos y en la función cerebral. Sí, hay problemas clínicos, cognitivos y obviamente problemas multiorgánicos dependiendo de la dosis, es decir, hígado, riñones, etc. También obviamente, igual que el tabaco, pueden tener cáncer por estar inhalando humo, ¿sí? Ahora, la patología clínica tenemos que tiene bastantes problemas psiquiátricos. Casi todas las personas con adicciones vienen con problemas psiquiátricos, con comorbilidades, pero lo que no se sabe muy bien a ciencia cierta es, bueno, ¿qué empieza primero? ¿La comorbilidad, la predisposición a la comorbilidad o la adicción? ¿Sí? O lo provoca la droga, ¿sí? Puede ser un poquito de todas. Entonces, el mayor riesgo en pacientes con adicciones es el riesgo suicida. También hay depresión, obviamente, que conlleva riesgo suicida, y hay bastantes más cosas, ¿no? Psicosis, por ejemplo. También vemos que hay trastornos que se acompañan siempre o mayormente con una adicción a drogas, ¿sí? Que le llamamos patología dual, pero bueno, no voy a hablar de eso, pero también lo estamos estudiando. Y en cuanto al uso de polisustancias, siempre utilizan otras sustancias. Es raro quien nada más usa cocaína y ya, ¿sí? O tabaco y ya, ¿sí? Por ejemplo, siempre hay como un uso de varias cosas, ¿no? Ahora, en cuanto a la patología cognitiva, tenemos que sus pacientes empiezan a tener generalmente problemas de atención, obviamente el control inhibitorio, porque pues, no se pueden detener para usar la droga, pero esto conlleva, como es un mismo circuito, pues puede llevar hacia otras áreas, no solamente no detenerse a drogas, pueden tener problemas también para juego patológico, por ejemplo, que vayan siempre a los casinos, etc., ¿no? Problemas de toma de decisiones y alto monitoreo entre ellos, ¿sí? Ahora, lo que les decía, ¿no? En estudios en ratas, por ejemplo, y esos estudios digamos, son los pináculos que tenemos ahorita en cuanto al estudio. Bonchi y Chen observaron que pues bueno, si hay una autoadministración las ratas tienen una palanquita donde se autoadministran la cocaína. Si hay una autoadministración, solamente el 17% se hacen adictas, ¿sí? Se separan los grupos en las que siguen consumiendo y las que dejan de consumir después de un castigo, es decir, las ratas van en una caja que se le llama esquina, donde tienen el piso generalmente electrificado al pasar hacia donde está la droga, ¿sí? O tienen otro castigo, pero el obtener el castigo hace que muchas ratas dejen de consumir. Pero cuando no hay castigo, o a pasar el castigo, perdón, ciertas ratas, cierto grupo de ratas siguen consumiendo. Entonces, esas ya se les vuelven, ya son el fenotipo de un adicto, ¿no? Que a pesar de esa consecuencia negativa directa, ¿sí? Corporal, castigo corporal, como quiera, siguen consumiendo de la misma manera. Ahora, en lo que se entiende como fisiopatología, y actualmente es por estudios en estas ratas y en humanos, es que hay aparentemente una disfunción frontoesteatal en cuanto a la adicción, es decir, el estriado y la corteza prefrontal, esa conexión entre ellas está dañada de alguna manera. Entonces, lo que se cree, o esta es la hipótesis de trabajo actualmente, es que hay una hipofunción en la corteza prelímbica, esto es en ratas, y en humanos sería corteza lateral prefrontal o el cíngulo anterior, que son más o menos los homólogos, con el uso crónico de la droga. Es decir, una hipótesis es que la droga es la que produce la adicción, ¿sí? Con el uso crónico se daña esa vía y es lo que produce la adicción. Esa es una de las hipótesis. No voy a hablar de las demás, pero bueno, esta es la que nos enfocamos ahorita. ¿Y esto por qué se ha visto? Se ha visto en ratas, por ejemplo, que la estimulación por una técnica que se llama autogenética, que lo que hace es estimular directamente un área que nosotros queremos. En ratas se ha visto que la estimulación de la corteza prelímbica reduce la búsqueda de cocaína en ratas que ya son adictas a cocaína, es decir, las hacen adictas y después les estimulan esta área, ¿sí? Y dejan de consumir con el castigo. En cambio, las ratas que no eran adictas, ¿sí? se
se les empieza a estimular esa área, ¿sí? Estimular de una forma inhibitoria, es decir, se inhibe esa área prefrontal y empiezan a consumir y se vuelven adictas. Entonces directamente ya está manipulando el cerebro y ya podemos ver que el manipular esa vía simplemente puede o no generar un adicto, al menos en roca. Y en humanos se ha visto algo similar. Obviamente no con estimulación porque no se puede hacer eso, pero se ha visto con otros estudios que voy a hablar ahorita. En cuanto a lo que usamos en neuroimagen, por ejemplo, para estudiar, podemos estudiar la morfología, función, etc. Hay varias cosas que estudiamos. Una de las cosas que estudiamos es la morfología. La forma de estudiarla es qué le podemos extraer a la imagen para tener algún marcador, ¿sí? Entonces usamos algo que se llama el grosor de la corteza, ¿sí? Grosor cortical, tenemos variables como el volumen, que son representaciones ambas, pero nos dan una idea de cómo está el cerebro. Y todas estas, por ejemplo, aquí una segmentación de los ganglios basales, del estriado, por ejemplo, se le pueden hacer mediciones de tipo topológica, entonces podemos ver cambios en la morfología. ¿Sí? Todos estos cambios tienen que ver con cambios en la microestructura, entonces no son específicos, porque por ejemplo gliosis nos puede dar cambios en el volumen, pero también el aumento de espinas dendríticas nos puede dar también cambios en el volumen. Entonces no es específico, pero nos ayuda. En humanos pues es lo invasivo, obviamente. En rato lo que hacemos es de forma no invasiva también escanearlos, pero además podemos ir directamente y ver el espécimen, como qué fue lo que cambió. Pero bueno, nos da una idea de que algo ahí está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudios en humanos, de morfología, de volumen, hay cambios en adictos, por ejemplo, que tienen aumento de volumen, disminución de volumen en ciertas áreas diferentes. Esto se ha visto también en ratas, por ejemplo, estos son ratones que se les hizo igual adictos a cocaína y bueno, tienen por ejemplo aumento de volumen en estas áreas y disminución de volumen en estas otras. Sí, que es muy similar a la técnica que se usa en humanos y en ratas para estudiar. Y estos también son cambios en ratas que tienen que ver con adicción. Entonces, estos cambios morfológicos se pueden usar en diferentes especies y es lo que utilizamos para estudiar la morfología cerebral. Esto lo hicimos en 2017, donde vimos cambios, por ejemplo, diferencias en el núcleos accumbens de adictos a cocaína, ¿sí? Utilizando técnicas de morfología del estriado, por ejemplo. Y bueno, también vamos a estudiar algo que se llama conectividad estructural, es decir, las conexiones físicas entre estructuras, o conectividad funcional, que son las relaciones entre las señales. En este caso son señales de resonancia funcional, y la correlación entre ellas se le conoce como conectividad. Y después de estudiar estas conexiones, también podemos utilizar otras técnicas un poco más avanzadas, como cosas que se llaman teoría de grafos, que es básicamente extraer variables diferentes que tienen que ver más con una red, ¿sí? Más que en sí las áreas que estamos viendo, es decir, estamos estudiando la red completa, entonces podemos estudiar variables que tienen que ver con redes. Y bueno, en humanos lo que se ha visto en adicción a drogas y específicamente cocaína, por ejemplo, se ha visto que hay una disfunción del sistema mesolímbico cortical, ¿sí? Esto lo han visto en 2010, y en estudios más recientes, de 2015 por ejemplo, se ha visto que la conectividad frontoesquiatal, o sea, entre el estriado y la corteza prefrontal, diferentes partes del estriado, está afectada de diferentes maneras, es decir, a veces hay aumento de conectividad en adictos y a veces hay disminución. Esto va en contra de la hipofunción, ¿sí? Sin embargo, hay que recordar que pues, en la resonancia funcional no es específica, es decir, si hay una inhibición puede haber un aumento de metabolismo y eso nos da un aumento de señal. Entonces, no sabemos realmente si eso es correcto o no. Pero bueno, como todos los estudios de hipofunción han sido en animales, se tiene que corroborar esto, ¿no? Pero hay cambios en la conectividad de estas dos áreas, eso es lo que no hay un debate. Y bueno, estos cambios en conectividad funcional, por ejemplo, se han relacionado mucho a, por ejemplo, impulsividad, que es algo que se ve en adictos, ¿sí? Pero también en el uso en cuánto gastan mensualmente, por ejemplo, en cocaína, ¿sí? Ahora, en cuanto a tratamientos, no hay tratamientos que estén aprobados por la FDA para adicción todavía, es decir, no hay unas guías, no hay guías como tales. Entonces, el clínico, pues, lo que tiene es un éxito de tratamiento bajo, y además se utilizan otras técnicas, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas. Hay técnicas, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual, que son de las más usadas. Depende del país, depende de la ciudad del país, donde se utilizan diferentes técnicas. Y hablo porque yendo a Estados Unidos me di cuenta de diferentes tratamientos que se utilizan. En Nueva York utilizan el cold turkey, que le llaman, que generalmente es terapia cognitivo, terapia grupal, nada de medicamentos,
al menos en donde estuve, que fue en Monción ahí, y esperan a que el paciente regrese se les da tratamiento por 6 meses y ya después se les manda a su casa. ¿Qué pasa en Baltimore? En Baltimore sí se les da medicamento, por ejemplo. Entonces, en México, ¿qué pasa? Mi experiencia ha sido en el Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí sí se les da medicación, ¿sí? En otros no estoy seguro que se les da, pero lo que más se utiliza es terapia cognitivo-conductual y grupos de ayuda, es lo que más he visto. Y en cuanto a medicación, hay diferentes medicamentos que se utilizan para tratar de disminuir la necesidad de la droga y obviamente también para las comorbilidades como depresión, por ejemplo, o psicosis, ¿sí? Pero ninguna de estas cura. Entonces se requiere mayor investigación y sobre todo en tratamientos nuevos. Entonces, por lo tanto, en México tenemos las cifras de que solo el 16 al 22% de todos los adictos del 0.6% de que se vuelven adictos, solo 16 a 22 se tratan. De esos 16 a 22, y las mujeres son las que menos buscan el tratamiento, solo 35 reciben tratamiento completo. Es decir, tenemos que no solo no hay cura, sino además es difícilmente tratable, ¿sí? Y esto muchas veces por el estigma, muchas veces también por los mismos pacientes, que son difíciles de tratar. 22% recibe tratamiento parcial y los demás están en grupos de ayuda o consideran que hay otros tipos de tratamientos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos puede ayudar la neuroimagen para esto? Para el tratamiento. Se ha visto que, por ejemplo, cambios morfológicos relacionados, ¿sí?, a la recuperación, por ejemplo, después de 6 meses hay aumento del volumen en diferentes áreas del cerebro y además podría predecir si alguien va a recaer, ¿sí? Alguien va a recaer en otra vez consumir después del tratamiento. Por eso estamos interesados mucho en lo que se llama análisis de patrones, que es simplemente el uso de alguna variable, por ejemplo, de neuroimagen, cognitiva, etcétera. Tratar de usar un algoritmo que nos prediga en nuevos datos quién, por ejemplo, se va a recaer, a quién le va a funcionar un tratamiento, etcétera. Es algo todavía que está experimental. Y entonces, nosotros lo que necesitamos es un patrón, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el patrón de la morfología cerebral de los adictos y entonces con eso tratar de ver, bueno, estos son los adictos que sí se pueden rehabilitar y estos son los que no. Y entonces cuando tengamos nuevos datos podemos tratar de predecir a quién le va bien y a quién le va mal, ¿sí? Entonces tenemos un clasificador que generalmente es un clasificador estadístico. Se le llama también Machine Learning a esta técnica, porque lo que hace el clasificador es aprender y después clasificar. Y después lo probamos en nuevos datos. Y esto nos puede dar una idea de qué es lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, se ha visto que el uso de la sustancia gris como clasificador en fumadores nos da 64% de exactitud, que no es mucha, de saber quién es fumador y quién no. Como todavía está experimental, apenas se está usando para ver determinados tratamientos o no. En este caso, 64% de exactitud no es de quién sea, perdón, es de quién va a dejar el cigarro, ¿sí? Nada más con su información de la sustancia gris. Igualmente, el grosor cortical y volumen, por ejemplo, del cerebelo, nosotros lo usamos en un estudio hace poco, donde metimos pacientes con uso de cannabis y uso de cocaína, y puede distinguir bastante bien quién es usuario de cannabis y quién es usuario de cocaína, simplemente por sus imágenes cerebrales. Y eso es porque aparentemente se producen cambios diferentes dependiendo de la droga que se utilice, ¿sí? Y bueno, se han utilizado más técnicas para tratar de determinar quién va a recaer y quién no, ¿sí?, con cierto éxito. Y entonces llegamos a la estimulación magnética, que es la que a mí me interesa. Que bueno, si no la conocen, la estimulación magnética transcranial es básicamente una bobina eléctrica, ¿sí?, que lo que hace es pasar una corriente eléctrica muy alta, que lo que hace es inducir obviamente un campo magnético que a su vez induce, ¿sí?, una corriente eléctrica adentro del cerebro sobre la corteza cerebral. No es muy profunda, entonces se queda sobre la corteza. Y esta corriente eléctrica lo que hace es crear algo que se llama neuromodulación, es decir, podemos modular lo que sucede en la corteza cerebral simplemente cambiando los pulsos, ¿sí?, de esa corriente eléctrica. Y eso se le llama la estimulación magnética transcranial repetitiva, que es repetir un pulso, ¿sí? Y este pulso lo que hace es cambiar la excitabilidad cortical, o sea, puede aumentarla o disminuirla, el flujo sanguíneo, la frecuencia de descarga neuronal, y puede liberar neurotransmisores dependiendo del área que estemos estimulando. Se sabe que aproximadamente un hertz, ¿sí?, de frecuencia lo que nos produce es una inhibición cortical de esa área específica, y de 5 a 20 hertz es una excitación, ¿sí? Y también se ha visto que produce a largo plazo neuroplasticidad, ¿sí? Entonces es una técnica que se utiliza ahorita actualmente
que solamente está aprobada por la FDA para depresión mayor, y creo que tengo entendido que ya para otras dos, pero en adicciones no se utiliza actualmente, no está aprobada. Entonces todo lo que hacemos es desde el punto de vista de ensayos clínicos. Y hay varios estudios, aproximadamente unos 20, que estudian la estimulación en cualquier tipo de adicción, con cierto éxito. Se utiliza normalmente la corteza dorsolateral prefrontal izquierda como el target, o el área de interés. Se utiliza excitabilidad, sí, porque lo que queremos aparentemente es hacer eso. Tenemos la hipofunción frontoestriatal y lo que queremos es mejorar esa conectividad. Entonces es una excitación de la corteza prefrontal para tratar de mejorar su conexión. Y entonces, en los estudios de adicción a cocaína se ha visto que la estimulación magnética disminuye la apetencia y el uso, y los efectos se mantienen aproximadamente 63 días. Entonces parece una terapia prometedora, pero hay muy pocos ensayos clínicos autorizados a doble ciego, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo donde entramos nosotros? Entonces, ¿cuál es el efecto? Lo que les comentaba, que en cuanto al homólogo, sí que se ha visto con autogenética, es que si estimulas esta área, pues, lo que va a provocar es que haya más conectividad entre estas dos áreas, el estriado y la corteza prefrontal, y eso va a mejorar, sí, va a evitar que la persona siga buscando la droga, aparentemente. Y esto en humanos es como el homólogo, ¿sí? Es la corteza dorsolateral prefrontal, que al excitarla, lo que está provocando es por una segunda vía, estimular también el estriado. Y esto, bueno, se comprueba de diferentes maneras. En humanos se ha visto que la conectividad estructural y funcional del estriado está completamente, distribuida en la corteza, y en corteza dorsolateral prefrontal está presente. Es decir, si estimulamos, ¿sí? Hay vías que ya están ahí. Entonces, si estimulamos, probablemente lleguemos al estriado. También se ha comprobado con estudios de resonancia funcional, donde directamente se les hace estimulación en estas áreas y se ve qué más se está estimulando, ¿sí? Y se ve estimulación o disminución en este caso, lo que se ve es que hay una disminución de la respuesta en esas áreas, ¿sí? Comparado con controles sanos. Es decir, lo normal es que si estimula la corteza prefrontal, se estimule el estriado, y lo que estamos viendo en adictos es que no hay eso. Entonces se comprueba un poco más de forma directa en humanos, ¿sí? Estimulando directamente esas áreas, que hay una probable hipofunción. Y en adictos en este caso a nicotina, que es relevante para esta semana, se ha visto que también este estudio fue doble ciego, ¿sí? Con placebo, y lo que se vio es que el estimular la corteza dorsolateral prefrontal, lo que provoca es, parte de disminuir el uso de la nicotina, también disminuye la conectividad entre el área con el área orbitofrontal, ¿sí? Que es una relacionada mucho a la búsqueda de placeres. Entonces, este es uno de los efectos que se ha encontrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo un proyecto grande en el cual, digamos que se divide en dos partes. Primero les hablo de la primera parte. Esta primera parte le llamamos el MEXCOM, por esta adicción en los mexicanos con conectividad, que lo que es una base de datos transversal en adicción a sustancias en población mexicana, o al menos población que tenemos ahí en la Ciudad de México, y lo que queremos es buscar patrones cerebrales usando neuroimagen. O sea, todos los pacientes, que ahorita lo que hicimos fue capturar información de 111 pacientes, 47 controles sanos, 64 adictos a cocaína, y lo que les hicimos fue diferentes pruebas cognitivas, les hicimos pruebas clínicas, es decir, se les tomó muchos datos, tenemos bastantes datos demográficos, etcétera, psiquiátricos, sobre su adicción. Y se les hizo también pruebas cognitivas de diferentes dimensiones de la cognición. Aquí están las pruebas abajo, aquí tenemos bastantes pruebas, y les estamos tomando resonancia a todos. Este ya terminó, este estudio ya terminó, pero apenas estamos analizando porque tenemos una gran cantidad de datos. Y estas son las secuencias, si a alguien le interesa me puedo regresar. Bueno, en general les tomamos una secuencia estructural, ¿sí? Para ver la morfología, una secuencia de difusión para ver una secuencia de difusión de alto campo para poder ver precisamente la sustancia blanca o los axones, bueno, en este caso de forma indirecta, la conexión axonal entre áreas, y les tomamos una resonancia funcional para ver su función en reposo, para ver su conectividad en reposo. De ahí se deriva este paper que sacamos. Además, lo que hemos visto, esto todavía no está en revisión, lo que hemos visto son los cambios corticales, ¿sí? Disminución de la corteza cerebral en adictos a cocaína comparado con controles sanos de todas esas áreas. Pero además, que también lo tenemos en revisión, hemos visto
que, por ejemplo, aquí están los controles sanos y aquí están los adictos. Esta es la conectividad estructural entre núcleos accumbens, este es putamen precomensural, y podemos ver que aquí en los adictos no hay casi conexión. Sí, es que sí existe, de hecho en este, por ejemplo, no hay. O sea, no hay relación entre la corteza, ¿sí? De forma estructural, y el estriado. Entonces, lo que más o menos estamos tratando de mostrar es que casi toda la patología que se ve en el estriado podría explicar todo lo que está pasando, por ejemplo, en corteza. ¿Sí? Que esto no se ve en personas sanas, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, tenemos los datos de difusión que también estamos preparando. En cuanto a la conectividad, lo que estudiamos es, ahorita estamos estudiando la conectividad de diferentes partes del estriado, ¿sí? Sobre todo su conectividad con la corteza. ¿Sí? Nos interesa ver diferentes áreas del estriado, cómo están conectadas con la corteza, ¿sí? Para estudiarlo después. Y hemos visto algunos cambios en conectividad y te digo que ya se han visto en otros estudios. Entonces, básicamente, corroboración. Otra cosa que nos interesa mucho es lo de búsqueda de patrones. Estamos empezando con patrones diferentes. Por ejemplo, este estudio que son de mis 2 alumnos de psicología, lo que hicieron fue utilizar los datos cognitivos simplemente para tratar de predecir si datos cognitivos por sí solos, ¿sí? Te pueden decir quién es adicto y quién no, ¿sí? Y bueno, no me voy a detener mucho en estas imágenes, pero lo que se ha visto es que hay cierta especificidad y sensibilidad, sobre todo especificidad para tratar de detectar con los datos cognitivos, pero no es tan grande, ¿sí? Como esperábamos. Y bueno, en cuanto al proyecto que tenemos, en segunda parte del proyecto, que es ahora sí la parte de ensayo clínico, obtuvimos este fondo de CONACYT y está Clinical Trial, está ahí registrado si lo quieren ver. Y este estudio, en lo que tratamos de hacer es responder estas preguntas, que son: la estimulación reduce la apetencia y uso de cocaína tipo crack, reduce las comorbilidades, cuáles son los correlatos cerebrales de la mejoría clínica, podemos predecir respuesta a tratamiento con neuroimagen, y qué áreas de estimulación son mejores para estimular. ¿Sí? Esas son las preguntas básicas que tenemos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Estamos haciéndolo todavía, de hecho vamos, digamos, casi a la mitad, yo creo. Sí, en este ensayo, por ejemplo, es un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego, es decir, hay un placebo que se utiliza con la estimulación. Es un estudio longitudinal, es el primero que se hace internacionalmente de este tipo. Por esa razón nos invitaron en noviembre a NIH para presentarlo, porque hasta ahorita se habían hecho estudios muy cortitos, nosotros hicimos algo más grande y pues estaban muy interesados en esto. Y lo que hacemos es, como les decía, mediciones clínicas, cognitivas y de neuroimagen, y neurogenómicas, porque ya estamos, ya ahorita aplicamos para un fondo para obtener datos genómicos, es decir, estamos obteniendo esputo de cada persona para después secuenciarlo y hacer GWAS de cada paciente. Entonces, el estudio es un poquito grande, pero ahorita doy un diseño básico porque es un poquito más grande, pero el diseño básico, lo que hacemos es, tenemos los pacientes que se aleatorizan y unos se van al grupo de estimulación real, ¿sí? Nadie sabe quién está en cuál, y después los otros se van a la estimulación tipo placebo. Entonces, los de estimulación placebo solo nos permitieron por 2 semanas hacer placebo, ¿sí? Lo cual estamos tratando de argumentar que bueno, necesitamos algo un poco más largo, como 3 meses, pero donde empiezan 2 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses, son las mediciones que se hacen de todo, ¿sí? Clínico, cognitivo, neuroimagen. Entonces, en el grupo de placebo, a las 2 semanas que terminan, al abrir el estudio, ¿sí? Porque le llamamos la fase cerrada, al abrir el estudio se les permite entrar a estimulación a los pacientes para que tengan el beneficio si es que hay alguno. Y los de estimulación real pues deciden si continúan o no con el estudio, ¿sí? Y este estudio duraba aproximadamente, o duraba 12 meses, ¿sí? Pero ahorita les digo porque ya no. Pero en general tenemos la fase aguda, que es de 2 semanas, y la fase de mantenimiento. En la fase aguda se les hace estimulación diaria, ¿sí? Con 5,000 pulsos, y en la fase de mantenimiento les hacemos una vez por semana mantenimiento, igual 5,000 pulsos, pero solamente una vez. Y esto era para tratar de ver si puedo mantener el efecto y promover neuroplasticidad. La estimulación la hacemos con este aparatito, que es el Mac Pro R30, ¿sí? Es muy básico, y hacemos a 5 Hz porque es muy tolerable por los pacientes. En la experiencia del instituto no produce efectos secundarios mayores que un dolor de cabeza leve, en lo general, y es muy segura y es estimular, ¿sí? Entonces estamos haciendo esa frecuencia. Y la dorsolateral prefrontal izquierda la localizamos con el sistema 1020,
es decir, es clínico porque se puede utilizar lo que se llama neuronavegador para precisamente estimular la dorsolateral prefrontal, pero es muy caro y generalmente se usa en neurocirugía y bueno, no lo tenemos tampoco, lo vamos a comprar, pero por el momento lo estamos haciendo clínico y lo que estamos haciendo es simplemente utilizar la resonancia para ver dónde estamos estimulando, lo cual es completamente válido. Les tomamos las medidas que les había dicho. En la parte psiquiátrica, además del MINI, del SSL, sobre su uso farmacológico, también tenemos impulsividad, depresión, ansiedad y sobre sueño. Y en la dirección pues tenemos también su patrón de consumo, pruebas de orina, etcétera, antidoping. Pruebas cognitivas son las mismas que en el anterior, se hacen en computadora la mayoría, tipo mis estudiantes de psicología. Y las imágenes son exactamente iguales que el anterior. Aquí, por ejemplo, en la imagen, no lo pudimos meter al principio, pero lo vamos a poder hacer después, que es hacer una tarea que le llamamos tarea de craving, que es básicamente mostrarles imágenes sobre uso de crack, por ejemplo, tratando de generarles esa apetencia y ver qué áreas cerebrales se están activando para después del tratamiento ver si esas áreas se disminuye su activación, ¿sí? Pero eso todavía no lo terminamos, entonces vamos a empezar después a eso. Ahora, las mediciones clínicas de interés, en este caso las primarias para mí eran utilizar la apetencia cocaína y la medimos con dos principales, que es una escala visual analógica, que es la forma más común de medir apetencia, y con el cuestionario de cocaína, de craving a cocaína. Y además medimos si hay reincidencias, es decir, si vuelven a consumir los pacientes o si de plano recaen al consumo otra vez. Y de las variables secundarias nos interesa pues, la impulsividad, psicopatología, depresión, ansiedad, sueño y el consumo de la droga. Si siguen consumiendo, si consumen menos, etc. Todo eso lo medimos y los antidopings. Nos interesa también nuevamente todo sobre el cerebro, nos interesa estamos segmentando todo el cerebro, sacando las variables que les mostré de morfología, variables de difusión y de conectividad cerebral. Ahora les voy a mostrar algunos de los datos preliminares que tenemos. Bueno, llevamos aproximadamente 16 sujetos que ya terminaron hasta, bueno, ahorita les enseño cuántos. Pero básicamente son 16 a 2 semanas. ¿Sí? Hemos entrevistado aproximadamente 80 pacientes. De esos escribimos 63 con nuestros criterios. ¿Sí? Porque tienen que ser pacientes que sean dependientes de cocaína, que además lleven más de un año consumiendo, etc. Tenemos varios criterios ahí. Que no hayan tenido algún dato así de psicosis mayor, etc. Durante este estudio empezaron 18, a las 2 semanas abandonaron 2, por lo cual en la fase cerrada nada más tuvimos 16, actualmente ya van más, pero con hice el corte ahí fueron 16. Después los que se pasaron ¿sí? a la fase abierta, es decir, que decidieron seguir con tratamiento, de esos 10 fueron solo 6, o sea 10 abandonaron, ¿sí? Y de esos que siguieron, después abandonaron 5 total, al final nos han quedado 5, pues tenemos un dropout del 72% a 3 meses. O sea, si a 12 meses ya va a terminar uno de esos 5, y de esos 5 solamente esos 5 han mantenido durante 6 meses la estimulación, es decir, ya no vuelven, ¿sí? Los demás. Entonces es un problema para, digamos, cualquier tratamiento en adicción, eso es lo que pasa. Pensamos que se iban a adaptar mejor con pero aparentemente eso no tuvo nada que ver. ¿Sí? Entonces, la estimulación para empezar no es una panacea. ¿Sí? Aparentemente es el mismo patrón que se sigue, o sea, abandonan el tratamiento. Sus razones las tenemos y de hecho les vamos a dar seguimiento después de un año a cada paciente para ver cómo les fue, qué pasó, ¿no? Y estos son los datos generales de los pacientes que tenemos, una edad media aproximadamente de 34 años. ¿Sí? En cuanto al estatus económico, bueno, ese es un número que tenemos más o menos medio, ¿sí? Estatus medio, socioeconómico. Su edad de inicio aproximadamente la media es de 23 años, ¿sí? Su educación en años es de 13 años, ¿sí? Y bueno, todo lo demás, ¿no? Y su salario mensual aproximado de 7,000 pesos, ¿sí? Entonces no son personas de calle, ¿sí? Entonces, sobre la fase cerrada les muestro resultados. Tuvimos una interacción entre grupo y sesión, es decir, un efecto que todavía no es significativo, comparando 10 contra 6 pacientes, ¿sí? O sea, una muestra muy pequeñita, tuvo un efecto que para mí es alto, ¿sí? Pero todavía hay que corroborarlo, ¿sí? En cuanto a si funciona o no la estimulación o si le disminuye el craving. Entonces parece que sí le disminuye más el craving que el placebo, pero todavía estamos en veremos por este punto 0,6. En cuanto a los test de orina, ¿sí? Nos salió un poquito menor, ¿sí? Pero sin embargo no es nada significativo todavía. Es decir, salían menos positivos en el test de orina.
En cuanto a la impulsividad, si se enfocan en este nada más, podemos ver que en ambos hubo una disminución aparentemente, pero la que se vio más fue en la estimulación, es decir, su autorreporte de que se sienten impulsivos disminuyó más con la estimulación. Si esto es en el doble ciego. No lo voy a adaptar porque es muy grande. En cuanto a la depresión, ansiedad y calidad de sueño, ahí lo importante fue que no hubo una interacción, sino hubo una diferencia significativa antes y después en ambos grupos. Es decir, los que llevaron placebo también mejoraron en depresión, ansiedad, calidad de sueño. ¿Qué quiere decir? Que probablemente el tratamiento farmacológico les sirvió porque todos llevan tratamiento muy similar. Todos van a la clínica de adicciones y todos llevan un protocolo muy similar. Entonces es importante para separar qué hace la estimulación y qué no a nuestros adictos, porque aparentemente ellos se sienten mejor en cuanto al craving y en cuanto a lo demás también, pero no les está haciendo nada la estimulación ahí, aparentemente, ¿sí? O al menos todavía no se nota, se ve un poquito una tendencia menor, pero no es tan importante. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos a la meta de 40 sujetos. La fase abierta, que es los que ya llevaron la cerrada, que sí recibieron estimulación, más los que llevaron la placebo y que siguieron 2 semanas de estimulación en fase abierta, es decir, ya sabían que estaban recibiendo la estimulación, los juntamos en uno que le llamamos la fase abierta para tratar de estudiar estas variables con un poquito más de muestra, ¿sí? Por mientras no tenemos la muestra completa. Y aquí obviamente sí vimos una diferencia significativa, esta es la P.02, si no me recuerdo, en cuanto a la disminución del craving después del tratamiento 2 semanas. Vimos, por ejemplo, en el ayahuasca vimos una mejoría, ¿sí? en su toma de riesgos, se toma de riesgos aparentemente. ¿Sí? En cuanto a la resonancia funcional, lo que hicimos fue un análisis de la conectividad del estriado, de las diferentes partes del estriado. ¿Sí? Y lo que vimos fue, de forma muy preliminar, con una muestra muy pequeñita, lo que vimos fue que, por ejemplo, diferentes partes del estriado aumentaban su conectividad, ¿sí? Con otras partes, como es el caso de la corteza prefrontal, como es el caso de, por ejemplo, del BTA, cerebelo, ¿sí? Y el estriado contralateral. Entonces hay un aumento de conectividad que se correlacionaba, por ejemplo, aquí con lo que ellos mencionaban de que les disminuía el craving, ¿sí? De igual manera, otras áreas del cerebro vimos disminución de conectividad, o sea, hay aumento en algunas, disminución en otras, ¿sí? Pero hay cambios que son ya importantes en una muestra de 16 sujetos. Que me voy a sentar un poquito para probar el tiempo. En cuanto a la fase abierta, de 6 meses tenemos 5 sujetos, entonces no hay estadística, ¿sí? Pero puedo mostrarles algunos datos de lo que llevamos, que eso sería como lo importante. Bueno, vamos a revisar el tiempo, a ver cómo voy. Ok, ya casi acabo. Y entonces, tenemos que, aquí siempre entre 0, que es la fase basal, vamos a tener 16 sujetos y aquí en los demás 5, por eso la distribución tan amplia de los datos. Pero podemos ver que el craving, por ejemplo, este es craving, les disminuyó a las 2 semanas, a los 3 meses siguió más o menos igual, a los 6 meses, ¿qué pasó? Aumentó otra vez, o ellos mencionan que aumenta, ¿sí? Al menos en estos 5 sujetos. Algo similar se ve en el consumo. Al principio mencionaban que no consumían tanto, sí, se mantuvieron más o menos, y después aumentó el consumo a los 6 meses. De igual manera, el test de cocaína lo corrobora, que salían más positivos a los 6 meses. En cuanto a recaídas y relapso, lo que llamamos el relapso era nada más tolerar a consumir una vez o 2, ¿sí? Y la recaída ya es como otra vez el patrón completo. Y lo que vimos fue que, en este caso le llamamos reincidencia, o la reincidencia, hubo un aumento de la reincidencia, es decir, volvieron a consumir a los 6 meses, otra vez. O sea, llevando el tratamiento normal, más la estimulación, volvieron a consumir al final de los 6 meses. No todos, pero la mayoría. De igual manera, en cuanto al estatus de cómo se sentían, la mayoría estaban bien al principio. A los 6 meses ya había moderadamente bien y moderadamente peor en cuanto a cómo se sentían con el tratamiento. La impulsividad, eso sí, parece que se mantuvo muy similar, aunque en unos aumentó más que en otros. En cuanto a la psicopatología, también los síntomas estaban muy bajos, en general a los 6 meses. Esto puede ser por tratamiento farmacológico. Y por eso nuestra necesidad de hacer el placebo hasta los 3 meses, que es lo que estamos ahorita ya pugnando para que sea posible. Y tenemos que, en cuanto a la depresión y ansiedad, también se mantuvieron abajo, ¿sí? Es decir, tienen menos depresión, menos ansiedad.
y vamos a saltar esos que ya no son tan importantes, pero bueno, son más parte cognitiva. Por ejemplo, memoria de trabajo, también aumentó su memoria de trabajo y se mantuvieron, pero esto puede ser también efecto de tratamiento médico, ¿sí? En cuanto a los cambios que hemos visto morfológicos, con 5 sujetos es muy difícil decir algo significativo, entonces estas son las tendencias más que todo. Pero en cuanto a lo rojo, que es aumento de volumen, aumento de grosor cortical, y esto es azul de disminución, vemos algunos cambios de aumento, por ejemplo, prefrontales, ¿sí? Y algunas disminuciones aquí temporales, por ejemplo. Aquí aumento, por ejemplo, aumento de volumen en la ínsula, ¿sí? A los 6 meses después del tratamiento. Obviamente siguen llevando el tratamiento. Y en otras áreas, por ejemplo, no hubo mucho cambio, hubo un poco de disminución. Y en cuanto a los ganglios basales, por ejemplo, de igual manera que los estamos estudiando cada uno, sobre todo el estriado que nos interesa, en este caso es el estriado tálamo y globo pálido, pues no parece haber muchas diferencias, aunque les digo con 5 sujetos, aquí parece haber una disminución, pero son solamente tendencias. ¿Sí? Entonces estamos viendo que hay cambios morfológicos, cambios funcionales, que todavía no hemos mostrado porque no hemos terminado de analizar, eso hay bastante todavía que hacer. Pero en general tenemos que terminar este estudio y espero que lo terminemos para diciembre. ¿Sí? Hemos disminuido el tratamiento a 3 meses y esto porque consideramos que a 6 meses ya no está habiendo un beneficio, ¿sí? Al menos con estos pacientes que llevamos, y creo que sería bueno estudiarlos a los 3 meses para también evitarles tener que ir hasta el instituto cada semana, porque también es un problema para ellos. ¿Sí? Y tenemos que determinar cuáles son los beneficios y cuáles son las limitaciones que tiene, como estamos viendo, ¿sí? No es una panacea. Hay que determinar cuáles son los cambios biológicos relacionados, si realmente estamos afectando ese circuito y ese circuito es el importante, entonces hay que ver si realmente es eso. Queremos también utilizar otras áreas de estimulación, como prefrontal medial, que es un poco más difícil de estimular, pero que podría ser mejor también. Entonces es una herramienta prometedora, pero falta investigación, y actualmente estamos aplicando un fondo de NIH, NIDA, para 2018, a ver si lo conseguimos para expandir este estudio un poco más. Y es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos un espacio para preguntas, si gusta, por favor. Sí, bueno. Bueno, a mí me gusta mucho su trabajo porque Gracias. tiene mucho que ver con, o sea, no nada más en la parte médica, sino también en la parte del análisis de datos. Ajá. Entonces, aquí me surge una duda respecto a cuando caracterizan la conectividad para los sujetos que son adictos, ¿qué clase de algoritmos son los que están utilizando? Porque yo me imagino que la distribución topológica sí tiene que ver bastante. Entonces no sé mi pregunta es ¿qué clase de algoritmos son los que están utilizando para la caracterización? Y el segundo, si han estudiado la correlación que hay de ese cambio en conectividad con respecto al incremento del volumen que también han detectado. Sí, ha habido, bueno, de la segunda pregunta primero, ha habido estudios al respecto y varía. O sea, los cambios de conectividad se traducen a cambios en morfología. A veces no, porque el efecto del cambio morfológico puede ser más pequeño. Entonces eso apenas se está haciendo, por ejemplo, en animales. Se ha visto que en algunos casos sí, en otros casos no. ¿Por qué? Porque como el volumen, cambios en volumen, por ejemplo, o en grosor cortical, no son específicos de algún cambio microscópico. Como no se específico, por ejemplo, te diría, en un estudio se leo que eran cambios, aumento de espinas dendríticas, ¿sí? Con el volumen, correlacionado con volumen. Entonces, si es así, entonces si hay un cambio en conectividad y entonces se traduce a cambios en espinas, entonces sí podría haber. Pero si el cambio es por gliosis, ¿sí? Porque también aumenta el volumen, entonces no. ¿Sí? Entonces, actualmente hay de los dos. ¿Sí? No es muy específica la conectividad funcional por los algoritmos, que es la siguiente, la pregunta 1 que me hiciste. Nosotros utilizamos lo más estándar. Lo más estándar es primero hacer correlación. ¿Sí? Correlación simple, también hay correlación parcial. ¿Sí? La simple es bivariada y la parcial. También hay regresión múltiple, ¿sí? Para hacer esta clase de conexión. O sea, pero lo más básico que va a estar en los papers es conectividad es igual a correlación de Pearson, ¿sí? Que no es lo mejor, pero es lo que hay hasta ahorita. Entonces pueden hacer varios diferentes algoritmos y comparar, eso sí, pero eso es como más ya el estudio de los algoritmos más que otra cosa. Lo siguiente que tenemos es utilizar las variables, como dice, topología. Estamos utilizando teoría de grafos, algunas medidas de teoría de grafos. ¿Sí? Por ejemplo, utilizamos la variable que se llama pequeño mundo,
que puede ser utilizada para toda la red, ¿sí? O simplemente un pedacito de la red, pero todo lo de teoría de grafos se basa en las medidas de correlación que tenemos, ¿sí? En cuanto a conectividad funcional. Y en cuanto a conectividad estructural, normalmente se utiliza simplemente, lo más simple es una bivariada, es decir, nada más 0, 1, ¿sí? Hay conexión física o no. Y la otra es ponderada. ¿Ponderada qué? Dependiendo de qué estamos usando. En la fracción de isotropía, estás usando otra medida, se pondera, ¿sí? Entonces, te digo, actualmente en el campo hay pocas opciones y hay oportunidad para expandirlas para ingenieras, por ejemplo, o para matemáticos, ¿sí? Pero los que estamos en la clínica tenemos que usarlo estándar para no salirnos tanto porque después te pierdes. Pero estos datos estos datos van a ser abiertos públicamente cuando terminemos, entonces cualquiera lo puede utilizar para lo que necesite. No sé si te respondí la pregunta, ¿sí? Ok, doctor. Sí, hola, buenos días, Eduardo. Buenos días. Dos cosas principalmente. Uno, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias. Que estés aquí compartiendo con todos, en lo personal y a todos los compañeros. Y segundo, felicidades por tu trabajo, que es muy interesante y se ve que va a tener una importancia creciente, no solamente en el área de las adicciones, sino lo que esto puede aportar a otras áreas de las neurociencias. La electricidad y el magnetismo son fuerzas de la naturaleza todavía hasta cierto punto desconocidas. A pesar de que las conocemos mucho, hay ciertas cosas que todavía no conocemos y trabajos como estos son los que van a determinar cuál es la influencia, hasta qué punto influyen en nuestro comportamiento. Nosotros sabemos que influyen, pero va a poder ser modulado y va a poder ser utilizado de manera clínicamente relevante. Hasta ahí el comentario. Yo te quiero hacer una pregunta muy específica con respecto a tu trabajo, la intervención. No me quedó muy claro cuál era la intervención y en tu discusión tú hablas de las dosis y de los lugares. No sé si podrías explicarnos un poquito acerca de las dosis que estás utilizando o cuál es la intervención en ese sentido que estás experimentando para tener una idea de cuáles son las posibles variables de esto. Sí, perdón porque se me fue rápido en esa. Estamos estimulando corteza basolateral prefrontal izquierdo, que es, ¿por qué esa? Por un lado, por la evidencia que se ha visto en adicción, pero la otra es que es la misma que se utiliza en depresión. Entonces, se está probando la misma. Se ha visto que en un estudio de adicción, se ha visto que la derecha produce menos efectos, ¿sí? Todavía no sabemos por qué, pero estamos utilizando lo más estándar primero, ¿sí? En cuanto a la dosis, estamos usando 5 Hz, que sería la dosis, y 5000 pulsos, que es parte de la dosis, es decir, 5 Hz y 5000 pulsos diarios por 2 semanas y después 5000 pulsos extendidos por 12 meses. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Más pulsos es mejor? Depende de a quién lea uno, pero la literatura dice que hay literatura que está basando básicamente en estudio de estrés postraumático en militares, que lo que dicen es que más es mejor, es decir, más pulsos es mejor. Más hertz aparentemente no es tan mejor porque, digamos, si subimos a 10 Hz o a 15 Hz, podemos empezar ya a entrar a los umbrales de crisis epilépticas, ¿sí? Por ejemplo, y también a umbrales de psicosis, más dolor, etcétera, ¿no? Entonces, más tolerable 5, pero si vamos a probar 10 porque 10 es lo estándar en depresión. Se utiliza 5 también porque la experiencia del instituto ha sido bajarlo a 5, mismos efectos en depresión, menores efectos secundarios. Entonces, más o menos esa es la dosis. ¿Qué es lo que sigue? Como decía, es tener un grupo de 10 Hz igual, para ver si les va mejor. ¿Sí? O sea, si aumento de la frecuencia es mejor. 2, aumentar los pulsos al día es mejor, también podría ser. ¿Sí? 3, ¿qué área es mejor? Entonces, la siguiente área de interés es la prefrontal medial, ¿sí? Que es más difícil de estimular porque está más profunda, entonces tenemos que comprar una bobina especial que es para entrar más en la corteza. Y esas son como los 3 ahorita vertientes que vamos a aplicar a NIDA para tratar de conseguir el fondo, para seguirle esto como 5 años más y ver realmente si funciona. Y esto es, el interés es internacional porque NIDA sacó específicamente este fondo que vamos a entrar, que es un fondo que es para tratamientos experimentales con estimulación en adicción a sustancias. Sí, básicamente es lo que estamos haciendo. Entonces, y este fondo lo que permitiría es continuar y obviamente determinar realmente funciona o no y cómo funciona, ¿sí? Porque hay más
aparatos. Hay los de corriente directa, que ponen electrodos y las corriente, los de corriente alterna, y así. Entonces, eso es más o menos, no sé si responde a la pregunta. Pues, sí, gracias. Solamente para terminar, los 5.000 pulsaciones, los pulsos, ¿a qué tiempo corresponden más o menos? ¿Tiempo real de estimulación? En tiempo real es más o menos como media hora. Para tener una idea. Sí, en media hora ya podemos meter 5.000 a 5 Hz, más o menos, menos de una hora. Felicidades. Gracias. Compañero, sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adolfo. Mi duda es, bueno, son dos dudas. La primera sería si lo de los 6 meses que se revierte el efecto, también se ha visto en modelos animales y debido a qué podría ser. Y la segunda sería si la estimulación eléctrica, ya sea directa o alterna, también ha hecho efecto en esto. Sí, mira, pero la segunda pregunta primero. Ha habido estudios, de hecho en animales lo común es estudiarlo de esa forma con directa, porque tú metes un electrodo y estimulas el área más fácilmente. Si le pones, tenemos también como estudios animales de estimulación, pero hasta ahorita parece que no se ha creado una bobina suficientemente pequeña, ¿sí? Como para estimular un área tan pequeñita en un ratón o una rata. Entonces casi todo lo que se usa son bobinas muy pequeñas, pero que estimulan todo. Recuerdo haber visto estudios de este tipo en animales, que los queramos hacer, sí, pero pues obviamente los presupuestos son diferentes y obviamente tienes que enfocarte en uno, pero de que se ha visto cambios en otras áreas, por ejemplo, otras áreas de estudio, sí se ve. Por eso se estudia esas de corriente directa y alterna. Y en cuanto a lo que me preguntabas de por qué a los 6 meses está pasando eso, no sabemos. La hipótesis aquí es que probablemente el extender, o sea, los pulsos agudos te permiten hacer ese cambio, pero después no los podemos mantener, ¿sí? Porque otro cambio sería entonces mantener esos pulsos por un mes, por ejemplo. El problema de la practicidad de esto es que los pacientes tienen que venir diario y eso es, digamos que no es muy sostenible. También el costo se elevaría para los pacientes y todo, ¿no? Pero como aparentemente, como lo estoy viendo, parece una técnica de rescate, como, ok, los metes a terapia y están 2 semanas, los puedes controlar y ahora sí, pero eso también pasa con ciertos fármacos, entonces queremos ver, es mejor que los fármacos, es igual, etc. Otra cosa que puede estar pasando es que simplemente como pierden el hilo también del tratamiento, pues se puede estar revirtiendo también por eso, no sabemos. También el ambiente juega muchos papeles, entonces por eso estamos esperando a que haya más datos para ver si realmente se está revirtiendo o no. Porque también la estimulación, venir una vez por semana, conlleva que vayan los pacientes, que se estimulen, o sea, pierden un tiempo que pues muchas veces los tienen que hacer para trabajar, ¿no? Entonces ese sería un problema. No sé si te contesté completo, Sí. no sé si me faltó. Bueno, iba más relacionado a la estimulación eléctrica y también a lo de los humanos. Se ha visto, sí, hay aparatos que ya venden para bueno, esos, no hemos comprado uno, pero hay varios para experimentación. Es que al principio hubo un boom de esto, porque, sobre todo en la corriente eléctrica, porque hubo un estudio donde vieron que militares que se les ponía la estimulación antes eran mejores para aprender tácticas, algunas tácticas en juegos virtuales, y eso pues tuvo un boom de que mejoraba el aprendizaje a corto plazo. Después se comprobó que no fue cierto, o sea que no se pudo replicar de alguna manera. Entonces ahorita siguen tratando de ver si realmente funcionan o no, porque ya hubo un boom. Entonces en adicciones creo que sí ha habido unos cuantos y sí ha funcionado en algunos, pero te digo, aún no se sabe realmente qué está pasando, ¿no? Y esto nos va a ayudar a los estudios en animales también para los humanos y viceversa, ¿no? En humanos, si hacemos esto tratar de hacerlo en animales, tiene que pasar lo mismo, y si no pasa lo mismo, pues vemos qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, perdón, una otra última cosa es que el de corriente directa es más barato, ¿sí? Muy barato de comprar y muy barato de aplicar, ¿sí? Porque solamente lo pasa un ingeniero y ya, o sea, corrientes muy pequeñitas. Sí, las preguntas, por favor. Gracias. Felicidades. La verdad es que este tipo de diseños son muy complicados ya llevados en la vida real, porque quienes vemos pacientes y más cuando tienen condiciones de este tipo sabemos que el dropout es muy alto por muchos factores que ya mencionaste. Entonces, primero felicidades porque mantener sobre todo un estudio longitudinal tiene mucho valor, ¿no? Gracias. Lo primero que quisiera preguntar, Eduardo, es si han pensado eventualmente, después de esta primera fase, considerar algunos fenotipos que ya están más o menos identificados para poder utilizarlos a manera de
especie de medicina personalizada en términos de si el grosor cortical, si la activación metabólica en alguna región cerebral puede ser predictora o no a un tratamiento. Esa es una parte que yo supongo que, digo, la N es pequeña, pero eventualmente esa es una. Y lo otro es tu opinión, si es que lo has revisado en términos de este casco de BrainsWay que tiene para adicciones, que creo que ya tiene la aprobación inclusive por FDA, para el uso de la orientación de la bobina, la región estimulada, etcétera. Sí, bueno, en cuanto al BrainsWay no lo hemos considerado, pero pues como acaba de salir, eso yo creo que veríamos. Primero me gustaría terminarlo como lo tenemos, para después ya irnos a cambios, ¿no? En cuanto a lo de predicción, la idea es eso, es utilizar los 111 que tenemos, que hicimos transversales, para obtener como un marcador, ¿sí? Porque hemos visto también que es diferente nuestros resultados a los resultados de Estados Unidos. En los Estados Unidos, lamentablemente, muchos pacientes son de calle, y eso es lo que me estuvieron preguntando cuando fui. Muchos son de calle, son craqueros de calle que utilizan además heroína, por ejemplo. Los nuestros son personas trabajadoras, no son de calle. Entonces nuestra muestra es muy diferente que la de ellos, y lo que queremos ver es, primero, caracterizar, ¿sí? Clínicamente, cognitivamente, morfológicamente, etcétera. Después utilizarlo para ver a quién le fue bien con la estimulación. De los que ya se salieron, pues quién, por qué se quedaron, otros por qué se salieron ellos, tiene que ver o no con su psicopatología, con su forma del cerebro, etcétera. Y sí, la idea es ver, al menos con los 40 que tengamos al final, ver si hay un patrón o no, si hay un fenotipo específico, de entrada a lo clínico, y después ver también el fenotipo de imagen. Tenemos la genómica que vamos a tener, la idea es a esos 111 que les hicimos, hacerles a todos el GWAS y buscar directamente también genes que estén relacionados a adicciones, que se han encontrado algunos, a cocaína se han encontrado algunos genes que podrían estar predisponiendo, y ver si estos se mantienen también con la estimulación. O sea, para una nena tan pequeña hacer muchas cosas pues, es un poco complicado. Para mí yo creo que también sería irnos un paso atrás más adelante, que es, vamos a ver más bien cómo funciona la clínica, cómo funciona la terapia cognitivo-conductual, cómo funcionan las terapias ya farmacológicas, qué están haciendo, o sea, todo también para ver si es mejor, porque si no, o sea, la estimulación es cara también. Si no vale la pena, pues no la vamos a usar. Entonces, quisiera saber realmente funciona o no, a quién le va a servir, ¿sí? Quién se va a beneficiar, y si se va a beneficiar o no, pues tratar de que se incluya como una terapia también. Esa sería la idea. Gracias. Sí, doctor Eduardo, muy interesante trabajo. Mi pregunta es sobre si se ha reportado algún patrón de respuesta en base a la estimulación, dependiendo del tipo de sustancia que consuma. Fíjate que no, o sea, se han utilizado, hay como unos 20 por ahí estudios con estimulación magnética en adicciones de diferentes tipos, alcohol, tabaco, por ejemplo, sobre todo, y ahora cocaína. Y en cuanto a patrones, y bueno, de esos creo que son 2 o 3 o 4 por ahí que han sido ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta en eso, pues no hay suficiente información. O sea, no te puedo decir. Por el caso de los que consumen alcohol, ¿no? Sí. De acuerdo a los criterios que manejan los de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ellos siempre van a ser adictos, entonces en esa parte, en base al patrón de respuesta, pues. Sí, no hay, ninguno se ha curado. O sea, se han mantenido algunos, sí, pero que hay un éxito. También obviamente el seguimiento ha sido corto, pero por ejemplo en cocaína han dicho 63 días sin consumir. Pero ¿qué pasa después? No, o sea, son modelos que estamos haciendo algo más a largo plazo, y estamos viendo que pues regresa, ¿no? Aparentemente. Entonces, yo creo que o sea, idealmente la idea es que sí los pueda curar, porque se está cambiando el circuito, pero probablemente o le estamos afectando de una manera que no es suficiente, o ese no es el circuito adecuado, o esa no es la cura, ¿sí? En ratas he visto que esa es la cura, ¿sí? Los estimulas, pero también cuánto tiempo, ahorita me acordé que me contaste cuánto tiempo en ratas se ha visto. Pues la verdad es que no sé, la sacrifican hasta cierto punto, entonces ¿qué tanto o sea, no puedes mantener el estudio si ya existe el modelo? O sea, si no lo puedes mantener, a ver qué pasa, a menos que sea tu interés, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llegar a eso. ¿Cuál es la dosis necesaria para curar? ¿Y existe esa dosis o no?
Entonces, si no existe, si no hay forma, entonces esa no es la razón por la que están haciendo adictos. Y yo creo que, como es multifactorial, no creo que solamente deteniendo eso vayas a curarlos, pero puede ser que esa sea la cura para muchos. Si curas al 50%, pues ya no de lo que actualmente se cura, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, pero patrones no ha habido, es un problema. Pues con esto cerramos la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Me dispongo, en representación de la coordinadora de este centro de investigación, la doctora Aurelia Cortés Hernández, me dispongo a entregarle esta constancia. Gracias. Por favor. Muchas gracias a aquellos que nos acompañaron en línea también y a aquellos que los asistentes que tenemos aquí, aquellos que vayan a solicitar constancia, les pido por favor se esperen un momento antes de salir. Gracias.